Compañeros, nosotros somos el grupo 5. Vamos a exponer introducción al conductismo. Los integrantes somos Carlos Pilamunga, Piedad Pasto, Justin Mayorga y mi persona, Elvia Arevalo. El conductismo, también conocido como conductismo, analiza el comportamiento humano mediante la observación, el comportamiento de estímulos y respuestas en el entorno físico, biológico y social. Su enfoque busca comprender, predecir y controlar el comportamiento, explorando la adquisición de destrezas, habilidades, razonamientos y conceptos a través de métodos objetivos y experimentales en la psicología. Sus creadores fueron Iván Pavlov, Iván Pavlov, John Watson, Skinner, Clark Hull y Edward Tolman. Introducción del conductismo. Tiene la función de establecer los principios fundamentales de esta corriente. Psicología en general destaca la importancia de estudiar el comportamiento observable y mediable, mientras ignora los procesos mentales internos. Surgido a los principios del siglo XX, el conductismo busca explicar el comportamiento humano a través de análisis de estímulos y respuestas, promoviendo así un enfoque objetivo y científico en la psicología. La educación, el conductismo ha sido utilizado en la enseñanza para diseñar programas de introducción que se ha deslizado por la conducta del alumno y que infunde la memorización de los contenidos. La psicología, el conductismo ha sido utilizado en terapias conductuales para tratar trastornos como la fobia, el trastorno de estrés postraumático y la adicción. Ámbito laboral, el conductismo ha aplicado en la gestión del rendimiento y el entrenamiento de habilidades laborables. Figuras del conductismo. Iván Pavlov, sus estudios sobre la concurrente condicionado sentaron las bases para el conductismo. John Watson, considerado el fundador del conductismo. Watson se basó en el estudio de la conducta observable y propuso que el aprendizaje se produce a través de un proceso de estímulo, respuesta y refuerzo. Skinner, continuando con las ideas de Watson, Skinner desarrolló el conductismo operante que se centra en la condicionamiento de la conducta a través de la atención, el castigo y el esfuerzo. Clark y Edward Tolman. Estos autores contribuyen al conductismo mediacional que se acerca en el proceso cognitivos que intervienen en el aprendizaje. Principios fundamentales del conductismo. Primer principio, la conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. Segundo principio, el aprendizaje como un cambio conductual. Desde una perspectiva conductual, el aprendizaje en sí mismo debe ser definido como algo que puede ser observado y documentado. Es decir, hay aprendizaje cuando existe un cambio conductual. Tercer principio, la
conducta es un fenómeno observable e identificable. Las respuestas internas están medidas por la conducta observable y esta puede ser modificada. Cuarto principio, las conductas maladaptivas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje. Quinto principio, las metas conductuales deben ser específicas. Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. Sexto principio, la teoría conductual se focaliza en el aquí y en la ahora. Lo crucial es determinar las relaciones funcionales que en el momento están operando en producir o mantener la conducta. Elvia, ¿qué información encontró? ¿Qué me puede contar? En la introducción del conductivismo, o sea, se refería a un surgimiento del desarrollo de la psicología. También enfocaba teorías en el estudio de la conducta. Eh, Era un psicólogo que tenía que desarrollar los diferentes, o sea, tenía autores de diferentes formas, como ellos eran el John Watson, el Skinner, el Albert Bandura, fueron los autores que hicieron el conductismo. Ya, También tuvo las aplicaciones de la educación, de la psicoterapia, de la ingeniería del comportamiento. O sea, dentro de la educación del conductismo era el ámbito educativo, donde utilizaba para diseñar las estrategias de enseñanza. ya, a ver, primero le corrijo algo, no es no me acuerdo cómo lo dijo, pero es conductismo, no constructivismo, creo que dijo, no lo escuché bien. No, Conductismo, dijeron. no, sí dijo otra palabra, por eso le corrijo esa parte. Ay, Es conductismo. Yo, bueno, me voy a basar en la infografía de ustedes mismos. A ver, de una, todavía no he revisado las infografías de ustedes. Ok, ámbito laboral. Me encanta que han investigado también el ámbito laboral, muy bien. Piedad, esta es la última pregunta que le hago. ¿Quién de los autores que usted me mencionó es el encargado del condicionamiento clásico? eh, ¿Cómo me dijo Luis? ¿Quién de los autores que usted investigó es el encargado del condicionamiento clásico? Es de una. ¿Cómo se llama? El Skinner. No, Piedad, fue Iván Pavlov. Skinner fue ya condicionamiento operante. Gracias, Piedad. Elvia, Dígame, Luisa. eh, segundo principio. Duda, voy a hacer como que no sé. Ahorita yo no sé. Y les pregunto a ustedes que ustedes saben. El quinto principio dice, las metas conductuales deben ser específicas. Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. ¿Qué quiere decir eso?
Debe ser o sea, dice que debe ser específico, ¿verdad? Supongamos que una meta que nosotros propongamos debe ser específica y clara. Ya, ¿qué más? Eso me lo dice ahí. Ahí me dice que tiene que ser específica, pero ¿qué quiere decir? Tiene que ser específica y clara. Estoy escuchando cómo hace clic en el... Si no lo sabe, dígalo, no lo sé. No lo sabe. No lo sabe, Elvia. Elvia, dígame, respóndame. Si no, no le voy a hablar porque no sepa. O sea, es normal no saber, pero por lo menos dígame algo. No lo sé, licenciada. Ey, no se preocupe, no, por eso no le voy a hablar. Nada que ver. Justin Mayorga. Veo en la infografía de ustedes que me ponen el experimento de Mendelssohn y bueno, se dice Schwab. Cuéntame del experimento, no entiendo. O sea, lo leo, pero no lo entiendo. ¿Qué me puedes contar tú del experimento? O sea, en esta parte del experimento de Murchison y Shaw explicaba cómo se trataba del punto del nitrógeno cuando hace ebullición y todo ese punto. Esa parte es más en el aspecto científico. En este punto, bueno, o sea, tampoco lo entendimos, pero se nos hizo, eh, ¿cómo le explico? Algo de nuevo conocimiento que quisimos poner ahí mismo. Es igualmente queríamos saber de usted, licenciado, si es que estaba bien eso, pero no se pudo. Y dejamos ese punto de experimento ahí. Sí. Chicos, cuando uno va a poner algo en una infografía, tiene que saber qué pone. Si es que no sé, investigo. No espere que yo le cuente, porque va a ser difícil, o sea. A ver, ustedes son grupo. No se me abre. Sí, estoy viendo la de ustedes. Me dijo que era el compañero. Eso, bueno, grupo 5.
En los demás grupos no se escondan porque voy por ustedes también. Si les hago esto al grupo 5 le voy a hacer esto al grupo todos, a los demás grupos. Eso quiere decir que los demás grupos ya deberían saber. Todos los envíos. Grupo 4. Grupo 3. Perdón, estoy en psicología. El experimento que ustedes pusieron es un experimento científico más o menos que se utiliza en biología, química como tal. Es un experimento muy largo de explicar, o sea, la verdad que si ustedes no manejan términos, grupo 4, términos biológicos o químicos, no van a entender, porque habla de estímulos, de respuestas, de cómo el cambiar un caldo de cultivo, creo que se llama, si no estoy mal, caldo de cultivo a otro, se relaciona entre sí, o sea, en cómo esta replicación del ADN se puede realizar, o sea, realizan una analogía con el experimento. Una analogía explicando en cómo estos estímulos, estas respuestas, estos estímulos y respuestas como tal producen un cambio en el caldo de cultivo. Que afecta el comportamiento esto de las bacterias que ponían el hisopo, después le cambiaban. Entonces, chicos, si van a poner algo, tienen que poner algo que ustedes entiendan. Tengo grupo 4, es Shirley Herrera. Chicos, bajen la mano, chicos del grupo 5 y levanten la mano, chicos del grupo 4. Shirley Herrera, Ashley Mano Banda, Paulina Saltos y Lisbeth Puente. Si les, están 3, 4, 5. Ok. Shirley, ¿qué me cuenta de lo que entendió? De su infografía. De lo que entendí de la infografía fue que el cognitivismo, creo que es, Es conductismo. Cognitivismo es el lo que vamos a ver ahorita. conductismo, sí, es estudiado científicamente, ya que eso viene a través de, como la palabra mismo lo dice, sobre la conducta. Y hubieron dos científicos, uno fue que hizo, me parece, hizo. Bueno, uno fue el autor y el otro fue el que investigó más, pero en base a los dos surgió el cognitivismo. Bueno, es lo que entendí acerca de eso. Ok, ¿qué me puede decir acerca del liderazgo autocrático? Lisa, en eso no lo escuché. O sea, no Me- escuché sobre el liderazgo, entonces no le podría decir. pero está en su infografía. A ver, Dayana Mariño, ¿qué me puede contar del liderazgo autocrático? Cuénteme. No, no le estoy tomando lección, me están contando lo que ustedes investigaron. Ay, qué cosa. Em, eh, tipo, le puedo decir que el liderazgo es una habilidad que se inspira en los demás. Eh, También es conocido como un liderazgo autoritario. Es un estilo mm, de liderazgo en el que, por ejemplo, un líder toma la atención para liderar un grupo
Ya sí. Me cuenta Ashley cómo fue el experimento que realizaron acerca del liderazgo que mencioné que está en su infografía. El experimento fue realizado por, si no me equivoco, Kurt Ledwin, y en este se analizó el comportamiento de cada individuo. eh, y en ese experimento surgió un contexto social, por así decirlo. Es lo que me acuerdo, Lice. Mm, Paulina Saltos. ¿Qué Sí, Lisa. críticas y limitaciones tenía el conductismo? Mm, Tenía críticas del que solamente se ocupaba en la conducta observable y que ignora y rechazaba el mundo interno de los seres humanos, o sea, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, eso. ¿Qué me puede comentar acerca del liderazgo liberal, de los dos tipos de liderazgo, los que estuvieron puestos? Este experimento de liderazgo, de estilos de liderazgo. ¿Qué pasó? Cualquiera puede responder, Paulina o Lisbeth Puente, cualquiera de las dos que están aquí. O sea, de que los niños mostraron conducta agresiva y exageradamente competían y, y solo trabajaban cuando el monitor estaba presente y cuando esté o sea, abandonado en el aula, se comportaban de forma violenta con sus compañeros. Gracias, grupo 4. Grupo 3, levanten las manos. Grupo 3.
Es decir, Marjorie Beth Brito Torres, Marjorie Jasmine Chacha Timbalombo, Emily Solán Núñez de Suriaga, Jefferson Santiago Quispe y Marlon Ariel Rumiguano Ramírez. Grupo 3. Y Beth Brito me sale aquí primero. Sí, licenciado. Y Beth, ¿qué me cuenta de lo que expusieron? Hagan de cuenta que no sé nada de conductismo. ¿Qué me cuentan de lo que expusieron? Ya dicen del conductismo. El dicen del conductismo, consultamos sobre que era una base de análisis que estaba por un comportamiento sobre los humanos y un estímulo, en la cual se conformaban por ambiente físico, biológico y social del organismo, en el cual que el conductismo en la psicología comenzó a desarrollarse al principio del siglo XX, en el cual que tenía sus principios básicos que pusimos nosotros sobre la fuerza y el castigo, el condicionamiento clásico y la generalización y discriminación, creo que era el dice. ¿Me podría ayudar con un ejemplo de generalización y discriminación? Un ejemplo, Ajá. a ver, dicen un ejemplo de discriminación y generalización, dicen era que, a ver, dicen, era como que no tenían bien estimulado, o sea, como que las personas no tenían estimulado para poder responder a algo específico en sí, a lo que se pueda aprender. Mm, no hay un ejemplo más práctico. ¿Alguien, cualquiera del grupo le puede ayudar? Emily o Santiago Quispe. Ejemplo de qué dijo, perdón. De generalización y uno de discriminación. Un ejemplo sería en las escuelas, los comportamientos, los tratos, más o menos en ese ambiente. ¿Ya? Y son... Puedo decir otro ejemplo Diga. de lo que nos dijo de discriminación. Podría ser que, o sea, lo que, bueno, hoy en día también, como dice discriminación, discriminar a niños de que tal vez no están al mismo nivel de otros. O sea, discriminar que no tienen el mismo conocimiento o algo así. O por su color también de piel. Mm, ¿puede hablar un poquito más fuerte que no escuché la última parte? Le decía que por la discriminación por el color de piel o por su nivel de conocimiento. Eso es discriminación social. Y por último, Ariel Romiguano. ¿Qué me dice del, mm, ¿De qué le hice? Del estudio. no entiendo este estudio del monstruo de Wendell y Johnson en el año de 1939? Cuénteme. Mm, De que es que esa parte yo no consulté, dicen, consulté la otra parte. No sé si me puede ayudar con otra pregunta o... Se supone que todos deberían saber todo, chicos. O sea, sí hicimos, pero no ¿Y qué consultas? en la parte del conductismo Creo que todo es conductismo. y en la aplicación de la educación. A ver, cuéntame de la aplicación en la educación, que es lo que más me interesa saber.
de que se refiere más al aprendizaje y a las conductas sobre entre alumnos y profesores para que haya una mejor motivación y que haya competencia o tipo, más o menos así, o sea, como un mejor estudio entre profesor y estudiante especialmente, ya que también para que los estudiantes desarrollen mejor la memoria, su aprendizaje especialmente. Voy a dejar de exponer. Yo les voy a preguntar. Me doy cuenta que en las exposiciones solo están leyendo. Y yo les he dicho que no deberían leer porque no se ve bien. Entonces, preferible yo les pregunto, si ustedes me cuentan una conversación. Vamos a conversar de eso. Y nada más. No les digo esto para meterles miedo de que, ay, no, me van a preguntar. No. Me están contando lo que ustedes saben o han investigado. Es el objetivo principal. A ver, cognitivismo. No le alcanzo. Mm, ya se alcanzó. A ver, la teoría psicológica del cognitivismo dentro del aprendizaje es una teoría que principalmente es una corriente que se centra en el estudio de procesos mentales internos como percepción, memoria, pensamiento, resolución de problemas, para así, mientras yo entiendo los procesos mentales internos, a la vez comprender la conducta humana. Este enfoque, que es el cognitivismo, considera que el análisis se encuentra en los eventos mentales y en las estructuras cognitivas que tiene la persona. Y al analizar yo los eventos y las estructuras cognitivas de la persona, voy a poder entender cómo las personas adquieren conocimientos, procesan la información y toman decisiones. Los cognitivistas principalmente sostienen que el cognitivismo se encarga, o el objetivo del cognitivismo es el estudio de la mente y la cognición, y de algún modo parten de la idea de que esto es crucial para entender el comportamiento humano y así desarrollar teorías que me van a permitir procesar y organizar la información en la mente. ¿Cuál es la historia de la corriente del cognitivismo? Primero surge a finales de los 50, tiene antecedentes de la lingüística, en la teoría de comunicación y la ciencia de los ordenadores. Se hace bastante analogía a lo que es. ¿Por qué en la ciencia de los ordenadores? Porque surge con la creación a partir de dos corrientes o dos factores fueron los predisponentes para que se dé el cognitivismo, perdón. La revolución tecnológica de esa época y el clima de crítica y desconfianza hacia el conductista. A los cognitivistas no les cabía en la cabeza que todo sea a partir de estímulo-respuesta. Que uno aprenda así, que no. Creían que uno tenía la capacidad, la cognición para resolver los problemas, para entender alguna cosa. Dentro del paradigma cognitivo se encuentra la hipótesis de interdependencia e interacción. Hipótesis que se caracteriza por tres aspectos. Entender por interdependencia, cuando habla de interdependencia se refiere a la interdependencia de procesos cognitivos. Es decir, reconoce que estos procesos mentales no operan de forma aislada, independiente de todo, sino que todos ellos están relacionados entre sí. Por ejemplo, mi atención puede influir en mi memoria, como mi percepción puede afectar mi proceso de tomar decisiones. Es decir, mi atención puede influir en mi memoria en que yo estoy en una clase, no presto la atención necesaria o me distraigo y al momento de querer recordar cierta información no voy a... Ok, si yo tuve un daño cerebral, o sea, tuve un accidente, tuve un daño cerebral, donde mi proceso, mm, tuve un accidente cerebrovascular, entonces se vio afectada mi capacidad atencional. Pues como mi capacidad atencional está afectada y no puedo yo atender a ciertos estímulos, mi memoria se va a ver afectada, porque no voy a poder recordar la información que tengo de atender a ciertos estímulos. La interdependencia implica
que la actividad mental como tal no puede entenderse de forma aislada desde su momento, sino que todo es una red compleja de procesos cognitivos. En cambio, la interacción dinámica enfatiza en que estos procesos cognitivos se relacionan entre sí de forma dinámica, por eso es interacción dinámica. En lugar de ver a la mente como un conjunto estático, la hipótesis de esta propone que en lugar de ver a la mente como un conjunto estático, hay que verla como procesos que interactúan entre sí y cambian en respuesta a las demandas del entorno. Es decir, consideran que la cognición es flexible y que se puede adaptar. Por último, con respecto al procesamiento de información, el paradigma cognitivo de interdependencia e interacción entiende que a menudo se suelen asociar modelos de procesamiento de información. Es por eso que se suele realizar analogías con los ordenadores. Es de ahí donde surge la historia. ¿Por qué surge la historia de la teoría de la comunicación y de la teoría de los ordenadores? Y aquí está, el modelo considera que la mente opera como un sistema de procesamiento de información, como una computadora. Vean así, donde existe una entrada, que es la información que me llega a mí del entorno, y esta información al llegar a mí del entorno se procesa a través de diferentes etapas y hace que eso se genere una respuesta o una acción. La interdependencia e interacción son estas etapas denominadas esenciales para comprender cómo se forma el conocimiento, o sea, cómo a partir de una etapa va. Aquí todo va en forma de secuencia, todo sigue una línea de trabajo hasta llegar a la formación de conocimiento y a la ejecución de las funciones cognitivas. En resumen, y para entender, el paradigma cognitivo de interdependencia e interacción subraya y hace bastante referencia a la forma o la conexión que existe entre diversos procesos cognitivos. Este enfoque cognitivista influye mucho en la teoría psicológica cognitiva y en otras teorías de aprendizaje. ¿Qué busca el cognitivismo? El objetivo del cognitivismo como tal es descubrir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales que nosotros tenemos y cómo la naturaleza de esas representaciones mentales determinan el papel o cómo esas representaciones mentales juegan un papel importante en la producción de acciones y conductas humanas. Las representaciones mentales son específicamente, o esa teoría se refiere a representaciones mentales como la forma en que la mente de nosotros organiza y almacena información internamente. Estas representaciones mentales son construcciones internas que reflejan aspectos del mundo exterior que le permiten a la persona procesar, interpretar y recordar información de manera significativa. ¿Por qué? Porque de por sí el cerebro humano es vago, o sea, necesita hacer categorías, representaciones mentales para entender y hacer el menos esfuerzo cognitivo posible con respecto a todos los estímulos que presenta al estar involucrado en un ambiente social de trabajo o de educación. Existen formas de representaciones mentales como la simbólica y la analógica. La simbólica, estas representaciones mentales pueden ser simbólicas, es decir, como su nombre mismo lo dice, símbolos, palabras, conceptos abstractos o situaciones. En las analógicas pueden ser analógicas, como su nombre mismo le dice, imágenes mentales o representaciones sensoriales que se asemejan a la experiencia original. Analogías. Símbolos, simbólicas, símbolos. Analógicas, analogías. Esas son las formas, pero existen los tipos de representaciones mentales. Son las conceptuales y las perceptuales. Las conceptuales están basadas en conceptos y categorías abstractas vinculadas directamente a la experiencia sensorial. Y las perceptuales son representaciones basadas en experiencias sensoriales, como imágenes mentales que se recrean visualmente a partir de una escena o sonido. Por último están las funciones de las representaciones mentales, que tienen dos funciones principales, el de almacenamiento de información y el de procesamiento de información. Para eso me sirve una representación mental. En almacenamiento de información, porque actúan como almacenes, como su nombre mismo le dice, internos que me permiten retener información a largo plazo. En el procesamiento de información, porque me facilitan la manipulación y el procesamiento de información.
Por ejemplo, me puede servir a mí una representación mental, me puede servir a mí para resolver problemas, para planificar acciones o para simular situaciones futuras. ¿Cómo están estructuradas las representaciones mentales? De forma jerárquica, a partir de conceptos generales a conceptos más abstractos. Y todos estos conceptos están conectados entre sí. No. Vamos a hacer un ejemplo. Así. Vamos a imaginar, tengo 5 minutos para hacer esto rápido, así que tenga la prueba. Vamos a imaginar, imagínense un lugar específico que ustedes conozcan. O sea, cualquiera que ustedes conozcan. O sea, el que les parezca, el que... van a imaginarse el lugar mientras yo les pido o escucho unas instrucciones. Imagínense, no, esto está muy difícil, necesito uno más fácil. Unas representaciones mentales. Más fácil. Dicen podría ser acerca de una obra, podría ser tal vez. Algo. Mejor, supongamos que alguien está en la calle y no saben cómo llegar ya a, no sé dónde viven ustedes, en Guaranda, no sé, qué sé yo, a Salinas, no sé, por ahí. No saben cómo llegar allá. Pero alguien les da instrucciones de forma detallada de cómo llegar al lugar. Mientras ustedes, a ver, hagamos más práctico. Alguien conoce Quito. Les voy a dar instrucciones de cómo llegar ahorita a la Universidad Central, acá en Quito. Verán, para llegar a la Universidad Central, primero tienen que, si vienen desde Cotocollao, tienen que coger pueden ir al terminal de la Ofelia. En el terminal de la Ofelia es grande, es mm, de color rojo. Mm, Pueden entrar, coger un bus, un C1, un C2 que vaya hasta el Seminario Mayor. Estas calles pasan por toda la prensa y demás, por la calle de la prensa. Llegan ya al Seminario Mayor, de ahí tendrían que caminar de forma en dirección al sur, por dirección para el sur, y están literalmente a máximo una cuadra de la Universidad Central. Imagino, y lo más seguro es que mientras ustedes escuchaban mis instrucciones, la mente de ustedes ya iba creando una representación mental, o sea, un mapa con la ciudad, ok. Las calles, tal vez esta intersección, si yo les decía, por ejemplo, en la esquina hay una panadería, ya se hubieran ido, ok, en esa esquina hay una panadería, un punto de referencia, y a medida que ustedes iban procesando esa información, iban imaginándose cómo debería verse el camino hasta llegar al destino, que de seguro les puede pasar. De ley se tuvieron haber imaginado con las calles. ¿Qué podemos ver específicamente en este caso que me encantaba? Era que existe 4 cosas: entrada de información, procesamiento de información, almacenamiento de la representación mental y recuperación y uso. Entrada de información, o sea, ustedes recibieron información verbal en este caso sobre cómo llegar a la Universidad Central. Entonces, esta información fue procesada por su sistema cognitivo. Procesamiento de información, la mente de ustedes trabajó para organizar y representar mentalmente esta información con las calles, direcciones, referencias y demás.
almacenamiento de información, la representación mental del mapa, de cómo llegar, del croquis, de cómo llegar a la ciudad, con una ruta específica que se pudieron haber marcado que se almacenó en su memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Ya después, si ustedes vivieran acá en Quito y viajaran todos los días, eso se va a almacenar en su memoria a largo plazo y lo van a hacer de forma tan naturalizada que no lo van a sentir. Entonces, ahora está almacenada en su memoria a corto plazo, pero dependerá del uso que den de esa información para que llegue a la memoria a largo plazo. Recuperación y uso, a medida que les daban instrucciones, ustedes seguían, recuperaban información, se acordaban de que, ok, ya no, acá me dijo que acá había una panadería, entonces sé que estoy cerca. Eso es una representación mental, entendida desde el cognitivismo. Asimismo, hay representaciones mentales que están influenciadas por los prejuicios, por los estereotipos. Por ejemplo, si yo les digo, se les acerca ahorita o alguien, están ustedes a las 10 de la noche caminando por la calle y se les acerca un motorizado con tatuajes, una barba larga, ¿qué van a pensar ustedes? ¿Qué van a pensar? Que nos van a robar. Que nos Que les, pueden robar o nos que les pueden van a hacer robar. daño. Hay representaciones mentales que están asociadas con los estereotipos y prejuicios, que son la experiencia que tienen ustedes. En representaciones mentales como categorización de información, que hay una persona que está tatuada, que anda en la calle a estas horas en moto y según por el contexto que vivimos, todo depende del ambiente, o sea, también en el contexto que vivimos, una persona tatuada que está en la calle, que me aparece en moto, influye todas las características de una persona que me va a robar. ¿Por qué? Porque existe la representación mental de que todas las personas tatuadas son malas. Todas las personas que tienen tatuajes por aquí y por acá, es una persona mala. Entonces ahí entran los prejuicios dentro de la representación, entran los prejuicios e intervienen en el proceso de creación de representaciones mentales. Porque, ok, ¿de qué me sirve a mí pensar que todos son diferentes si eso me produce un mayor esfuerzo cognitivo? Entonces, por eso el cerebro asocia características específicas a categorías. Entonces, tatuado, moto, hasta ahora, ladrón. Licenciado, perdón que le interrumpa un ratito. Ahorita ¿Será tienen que la ahorita? prueba. Ajá, exacto. Sí, ya pueden iniciar y acabar Ya con vi. eso. Tienen las dos seguidas, 10 minutos, chicos. No me acuerdo cuál es la primera, pero véanle ahí.